Hablemos sobre las etapas de Roma. Etapa monárquica. Esta etapa se caracteriza por la introducción de las principales instituciones básicas y por la afinidad que tenía con la religión y el derecho. Estas tenían una base, que era la familia, que a su vez eran gobernadas por paterfamilias. Varias familias formaban un gen, a su vez estas conformaban curias y tribus. Los gen se conformaban por familias que tenían un antepasado común. 10 familias conformaban una curia y las tres principales tribus eran los ramnés, los luceres y los titíes. Encima estaban los tres pilares: el rey, el consejo y los colegios sacerdotales. El rey no era un monarca absoluto como los modernos. Este tenía más una figura militar y religiosa. El consejo estaba conformado por los ancianos, que eran los jefes de los gens que se encargaban de aconsejar al rey. Y los colegios sacerdotales eran vitales en esta época, ya que se creía que en ese tiempo los sacerdotes eran los únicos que tenían la verdad absoluta acerca de las leyes, porque ellos se comunicaban con Dios. La reforma de Servio Tulio fue el primer gran censo que dividió a la población no por su origen sanguíneo, sino por sus riquezas, lo que creó los comicios centuriados. Esto permitió que los plebeyos con dinero pudieran tener más peso político y militar. En esta época las fuentes de derecho se reducían a las costumbres, o el mairus mairum, que se refería a repetir conductas heredadas de los antepasados, o las leyes rígidas que ya eran dictadas por los reyes de carácter sacrojurídicos. La organización social romana estaba basada en un sistema muy cerrado y jerárquico. Los principales eran los patricios. Estos eran los descendientes aristócratas que tenían todos los beneficios políticos y religiosos. Los segundos eran los plebeyos, que estos eran la mayoría del ciudadano, el ciudadano común, eran artesanos. Ellos eran ciudadanos libres, pero no tenían ningún beneficio ni derecho religioso ni político y no podían casarse con los patricios. Y por último teníamos a los clientes. Estos eran personas pobres o extranjeras, evidentemente sin ningún tipo de derechos, que se entregaban a los patricios para que estos les dieran a cambio beneficios económicos y jurídicos. Entonces entramos en la segunda etapa, la República. En el año 509 a.C. expulsan al último rey y nace la República. Pero había todavía problemas porque los plebeyos no tenían ningún derecho, y tras siglos de lucha los plebeyos logran dos grandes hitos, que son el Tribunado de la Plebe, que era un magistrado que tenía el poder del veto a alguna ley que fuera injusta, y la ley de las 12 tablas. Esta ley es la primera ley escrita donde dejaba de ser ya la ley un secreto, ya no era de los sacerdotes ni de los patricios, sino que era del conocimiento público las leyes. Para ser político en Roma debías tener una carrera de honores, o también llamada coirus honarus. Esta era una escalera política que debían seguir. Estaban los extraordinarios, los ordinarios, los curules y ya menores versus menores. En los ordinarios teníamos a los cónsules, que dirigían de 2 en 2 para evitar tiranías. Los extraordinarios, que solo ocurrían en momentos de crisis, eran llamados dictador y eran solo por periodos cortos de 6 meses. También estaban los curules, que eran magistrados que podían usar la silla curul. Y luego estaban los mayores versus menores, que estos, depende del grado de asunción, podían consultar con los dioses. Los comicios eran asambleas ciudadanas que votaban leyes y elegían magistrados. Sin embargo, el órgano con mayor prestigio era el Senado. Este se encargaba de dirigir las relaciones exteriores y manejaba las finanzas. Ellos no votaban leyes como tal, pero daban consejos que nadie se atrevía a desobedecer. Como fundamentos del derecho tenemos principalmente las leyes, los plebiscitos y los edictos de los pretores, que daban forma al derecho procesal. Al llegar al imperio, la política sufre un cambio drástico de equilibrio a poder absoluto. El príncipe, o anteriormente llamado el princeps, que se traduce al primero entre iguales, en la práctica el emperador absorbe las facultades del Senado y de los comicios. Las instituciones, el Senado y los comicios y las magistraturas no pierden su poder en el instante de golpe, pero estas pasan a ser parte del emperador. Entonces
Son cargos administrativos que ejecutan la voluntad imperial. El emperador ahora es la fuente de toda autoridad. En el siglo III el imperio sufre una crisis y hay dos grandes reformadores, que serían Diocleciano y Constantino. Diocleciano instaura la tetrarquía, gobierno de 4, que indica que el sistema debe pasar de principado a dominado, donde el emperador ya no es magistrado, sino un señor domino absoluto. ¿De dónde venían las leyes en esta época o dónde venía el derecho en esta época? Principalmente de las constituciones imperiales. Como decía el aforismo romano, lo que el rey quiere tiene peso de ley. Aparecen los edictos, decretos y reescritos, que eran las respuestas legales del emperador. El derecho se vuelve escrito, centralizado y burocrático. Respuestas de los jurisconsultos. Aquí destaca la figura de los jurisconsultos, que eran expertos en leyes que asesoraban a ciudadanos y a jueces. Algunos de ellos recibieron el ius publici respondendi, que era el permiso del emperador para que las opiniones de estos fueran válidos para los jueces. Estos fueron los verdaderos científicos del derecho, ya que hoy en día aún utilizamos términos como propiedad, contrato y obligación. Finalmente, en el siglo VI, el emperador Justiniano hace la obra más importante de la historia, el Lius Corpus Civilis, que se encargaba o tenía como objetivo limpiar los siglos de leyes difusas. Estos se dividían entre código, digestos, manuales y novelas.